Buenas tardes. A continuación vamos a exponer el tema titulado Dopamina. El equipo está conformado por los integrantes Alicia Arroyo Ortiz, Melissa Fandiño Miranda y Henry Silva Ortuño. Mi nombre es Alicia Arroyo Ortiz y yo voy a presentar la parte de introducción hacia el tema de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor catecolaminérgico más importante del sistema nervioso central. Este pertenece al grupo de las catecolaminas, que son compuestos formados por un núcleo catecol. Esto quiere decir que es un anillo de benceno con dos hidroxilos y una cadena de etilamina o alguno de sus derivados. Las catecolaminas, como la dopamina, adrenalina y noradrenalina, actúan como mensajeros químicos del sistema nervioso. Y este primero, la dopamina, es el transmisor catecolaminérgico más importante del sistema nervioso central, donde participan una gran variedad de funciones que incluyen la actividad locomotora, la afectividad, la regulación neuroendocrina y la ingestión de agua y alimentos. También la dopamina juega un papel importante fuera del sistema nervioso central. En el sistema periférico, la dopamina es un modulador de las funciones cardíacas y renal, del tono vascular y la motilidad gastrointestinal. Ahora explicaré las vías de acción de la dopamina. Respecto a su localización en el cerebro, se han descrito las áreas de función de las catecolaminas, donde la dopamina actúa a partir del área A8 al área A16, que son áreas conocidas como áreas dopaminérgicas, donde se encuentran tres principales. Las encargadas del control motor, que es el área nigroestriada, perteneciente a la zona A8 y A9, y van a proyectar de manera principal a los ganglios basales. Posteriormente se encuentra el sistema mesocórtico límbico, que controla la zona A10, también conocida como área ventral tegmental, la cual proyecta hacia estructuras del sistema límbico, como podemos ver las marcas en la imagen de color azul, hacia el sistema límbico y hacia las estructuras de la corteza, conocido como el sistema de recompensa. El área A11 proyecta hacia la médula espinal, donde su principal función será modular aferencias sensitivas y eferencias motoras. Un ejemplo de esto sería el dolor. Las siguientes áreas es la área A12 y A14, que estas son encargadas de la función del hipotálamo. El hipotálamo lo encontramos por aquí, las cuales se encargan de la conducta sexual, la alimentación y del control de todas las hormonas producidas por la hipófisis. A continuación presentaré un poco de la explicación sobre los receptores dopaminérgicos. La síntesis de los neurotransmisores tiene lugar en las terminales nerviosas dopaminérgicas, donde se encuentra en alta concentración las enzimas responsables. En este caso es la tiroxina hidroxilasa y la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, o conocida como L-dopa. Descarboxilasa. La hidroxilación del aminoácido L-tiroxina es el punto de regulación de la síntesis de catecolaminas en el sistema nervioso central, y que en consecuencia la tirosina hidroxilasa es la enzima limitante de la síntesis de la dopamina, de la noradrenalina y de la adrenalina. La enzima es una oxidasa que utiliza L-tiroxina y oxígeno como sustrato y tetrahidrobiopterina como cofactor para adicionar un grupo hidroxilo al aminoácido, y de esta forma se forma la L-dopa, como podemos ver aquí su fórmula química.
A través de la L-dopa carboxilasa se va a obtener que la L-dopa termine en un grupo amino, generando así la aparición de la dopamina. Aquí podemos ver su fórmula química. A través de dos enzimas, esto sucede a través de dos enzimas llamadas monoamino oxidasa y la catecol ortometiloxidasa, que se van a degradar las moléculas de dopamina en ácido homovanílico, como podemos ver aquí. Los receptores de la dopamina son de D1 y D2. También D2S, este inhibe la síntesis y liberación de la dopamina. Posteriormente, la dopamina fuera del sistema nervioso central también juega un papel fundamental. En este caso, en el sistema nervioso autónomo. La médula suprarrenal es un ejemplo de ello, puesto que produce grandes cantidades de dopamina y la libera hacia la sangre, dando paso a funciones endocrinas. En los órganos del tejido periférico, la dopamina tiene ciertas funciones, como por ejemplo en los adipocitos. Como mencionaba, en los adipocitos controla la regulación de hormonas como el cortisol. En los riñones, el flujo sanguíneo renal genera una vasodilatación y en el sistema inmune actúa como inmunodepresión. También en el sistema gastrointestinal juega un papel muy importante, donde disminuye la movilidad, la secreción y la generación de insulina. Hola, mi nombre es Henry y esta imagen proyecta la biosíntesis o proceso sintético del neurotransmisor dopamina. El precursor principal de la formación de dopamina tenemos a la tiroxina. Y por otro lado, tenemos una enzima importante en la conversión de tiroxina o tirosina a L-dopa, que simplemente, como su nombre lo dice, hidroxila, agregándole un grupo hidroxilo. Ahora bien, como producto final de esta reacción, tenemos otra enzima denominada dopa descarboxilasa. Función que va a hacer es simplemente le va a quitar un grupo carboxilo y libera una molécula de agua, dando como producto final al neurotransmisor dopamina. Cabe mencionar que no solamente el precursor principal es la tiroxina, sino que también es la fenilalanina. Dentro de estos receptores tenemos dos grupos, los excitatorios y los inhibitorios. Dentro de los excitatorios tenemos a los D1 y D5. Y dentro de los inhibitorios tenemos a los D2, D3 y D4. Cabe mencionar que estos receptores excitatorios los vamos a encontrar postsinápticos y los inhibitorios los vamos a encontrar presinápticos. Ahora bien, en esta diapositiva se muestra un receptor D1 o receptor excitatorio de dopamina incrustado en la membrana celular de las células, acoplado a una proteína GS con dos subunidades, alfa y beta. Cuando dopamina se une a su receptor D1, lo que va a hacer es activar esta proteína y liberar la subunidad alfa. La subunidad alfa lo que va a hacer es activar adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa
va a tomar el ATP intracelular y va a producir AMP cíclico. Dentro de AMP cíclico va a participar en la activación de la proteincinasa. Dentro de la proteincinasa vamos a tener dos vías, la vía tardía y la vía temprana. Dentro de la vía temprana va a empezar a activar una serie de proteínas para cumplir una función específica, agregándole simplemente el grupo fosfato. Dentro de la vía tardía vamos a tener que va a activar una serie de proteínas denominadas CREP que van a viajar al núcleo para que se transcriban una serie de proteínas y que se empiecen a expresar para cumplir la función específica que demanda la célula. Ahora bien, cuando los receptores inhibitorios como D2, D3 o D4 son activados, estos, a diferencia de los excitatorios, van a tener una proteína GS, más bien GI, con igual una subunidad alfa y gamma. Esta va a liberar a gamma, pero va a inhibir a adenilato ciclasa, por lo tanto no va a ocupar el ATP intracelular y por lo tanto no va a haber una activación del AMP cíclico y no va a haber ni respuesta temprana ni respuesta tardía. Por lo tanto, se van a abrir canales de calcio para empezar a desactivar a la célula. Y se van a activar otros canales importantes de potasio para que este potasio pueda entrar a la parte intracelular y hiperpolarice la célula, lo que va a dar como resultado una activación de la célula. Cabe mencionar también, para cuando hay una alta producción de dopamina, dentro de los D1 van a producir una proteína llamada arrestina. Lo que va a hacer la arrestina va a actuar va a implicarse en la parte del receptor y de la proteína G. Lo que va a hacer es quitarlos de la membrana y simplemente desacoplarlos y arrestar, cambiando conformacional al receptor de 1. Una de las importantes funciones que tiene la dopamina, cuando estas neuronas son proyectadas desde el hipotálamo hacia la hipófisis, va a tener una función como hormona. ¿Y cómo va a ser esto? Por el lado del lóbulo posterior tenemos que secreta dos importantes neurotransmisores o neurohormonas, teniendo a la vasopresina y a la oxitocina. Por el otro lado tenemos al lóbulo anterior o adenohipófisis. Esta adenohipófisis va a secretar una serie, o más bien está conformado por varios tipos de células que van a secretar diferentes hormonas. Entonces, este tipo de células, que se encuentran en la adenohipófisis van a secretar diferentes sustancias, como ya lo mencioné. Estas hormonas van a ser, por ejemplo, las somatotropas, que van a participar en la secreción de la somatotropina, hormona implicada en el factor de crecimiento. Las corticotropas, que van a afectar directamente a la corteza suprarrenal y a las glándulas tiroides. Por otro lado, tenemos que también va a inhibir a las gonadotropas, es decir, parte de las células sexuales van a ser afectadas por la liberación de dopamina, pero en sí las más afectadas serían las células lactotropas, que
secretan esta hormona que está implicada en la producción de leche llamada prolactina. Muchas gracias. Mi nombre es Melissa y yo voy a hablarles sobre las enfermedades relacionadas a excesos y déficit de dopamina. Este neurotransmisor se encuentra relacionado a enfermedades o trastornos como lo son la enfermedad de Parkinson, esquizofrenia, déficit de atención e hiperactividad y depresión. Empezaré por explicarles cómo se relaciona con la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es considerada un trastorno degenerativo altamente discapacitante del sistema nervioso central, cuya etiología radica en la reducida neurotransmisión dopaminérgica en los ganglios basales, debido a la muerte de más del 80% de las neuronas dopaminérgicas de la parte compacta de la sustancia negra. Se ha demostrado que la concentración del transportador de dopamina aparece disminuida cuando se produce una despoblación neuronal de aproximadamente 50% en la sustancia negra pars compacta, lo que va homologado a la aparición de sintomatología neurológica. Se sabe que la enfermedad de Parkinson es producto de la pérdida de las neuronas dopaminérgicas pigmentadas ubicadas en la sustancia negra. En la enfermedad de Parkinson se pierde alrededor de un 80 a 90% de estas neuronas, causando así manifestaciones obvias y limitantes. Para comprender la causa de la enfermedad de Parkinson es indispensable describir los ganglios basales. Estos son unos importantes núcleos que se encuentran en ambos lados del tálamo. El grupo más grande de estos núcleos es el llamado cuerpo estriado, compuesto por el núcleo Te voy a ayudar lo que me cuides, te voy a hablar cómo me tratas y te voy a pedir lo que me demuestres. Es necesario que le hablen así a sus mascotas aquí afuera. Caudado. El putamen, el globo pálido y el núcleo accumbens. Se encuentra relacionado otro núcleo de los ganglios basales, que es la llamada sustancia negra, que comprende dos porciones. Una de ellas es la sustancia negra reticulada, que contiene en su mayoría neuronas GABA, cuya función es inhibir.
y la segunda porción es la sustancia negra compacta, compuesta por neuronas dopaminérgicas que envían sus neurotransmisores hacia el cuerpo estriado. Es sobre esta interacción que se da la causa de la enfermedad de Parkinson. El cuerpo estriado es la principal estructura de los ganglios basales, y su emisión de impulsos se efectúa a través de una vía directa y otra indirecta. La directa o excitadora está conformada por neuronas del cuerpo estriado proyectadas hacia la parte reticulada de la sustancia negra y la parte medial del globo pálido. Esa vía es activada por el glutamato y la dopamina resulta en la inhibición de la parte medial del globo pálido, que a su vez desinhibe los núcleos talámicos ventral y lateral y ventral anterior. Como resultado, la vía tálamo-cortical es realzada y los movimientos iniciados corticalmente son facilitados. El circuito indirecto o inhibitorio está compuesto por neuronas estriatales desde el putamen que contienen GABA, proyectadas hacia la parte lateral del globo pálido. La inhibición de la parte lateral del globo pálido ocasiona la desinhibición del núcleo subtalámico. El resultado es la inhibición talámica, que reduce el estímulo talamo-cortical a las áreas motoras precentrales, que impide el movimiento voluntario. Comprendidos los circuitos normales de los ganglios basales, se puede entender las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Parkinson, que son producto de la alteración de la neurotransmisión de dopamina, que, como se dijo antes, regula la actividad de estas dos vías. En conclusión, la enfermedad de Parkinson se da por un daño en los circuitos de los ganglios basales por la deficiencia de la dopamina. Bueno, en la esquizofrenia, el mecanismo neuroquímico que provoca la esquizofrenia aún permanece desconocido. Se conoce que los neurolépticos como el haloperidol, que son antagonistas de los receptores dopaminérgicos de la familia D2, han mostrado ser útiles en el manejo farmacológico de la esquizofrenia, sustentando la hipótesis de que este trastorno se debe al menos en parte a una hiperactividad de la transmisión dopaminérgica. Esta hipótesis recibió apoyo adicional cuando al observarse que los fármacos psicoestimulantes, los cuales aumentan la transmisión dopaminérgica, inducen estados psicóticos con aparición de los signos positivos de la esquizofrenia, como lo son la euforia y alucinaciones auditivas, por lo cual estos datos sugerían que la esquizofrenia podía estar relacionada con alteraciones específicas de la transmisión dopaminérgica. Por ello, la hipótesis dopaminérgica ha sido la más aceptada. Sin embargo, resulta insuficiente para explicar toda la fenomenología de esta enfermedad y existen hallazgos que implican otros sistemas de neurotransmisión. La hipótesis dopaminérgica sostiene que los síntomas de la esquizofrenia se deben a un exceso de dopamina o a una elevada sensibilidad a este neurotransmisor. Como les decía, las principales vías dopaminérgicas son la mesolímbica, que proyecta desde el área tegmental ventral del mesencéfalo a ciertas áreas límbicas como el núcleo accumbens. Teóricamente, la hiperactividad dopaminérgica de esta vía explicaría la producción de los síntomas positivos en la psicosis. Además, este circuito es importante para la regulación de las respuestas emocionales, para la motivación, el placer y la recompensa, por lo que una disfunción a este nivel podría explicar parte de los síntomas negativos observados en esquizofrenia. Por otro lado, la hiperactividad de las neuronas dopaminérgicas de esta vía puede desempeñar un papel en las conductas agresivas y hostiles que se observan en este trastorno. La vía mesocortical proyecta desde el área tegmental ventral al córtex prefrontal ventromedial. Los haces que conectan con el córtex ventromedial se han relacionado con funciones de regulación de emociones y afectividad, por lo que un déficit dopaminérgico podría explicar parte de los síntomas negativos y afectivos de la esquizofrenia. La vía nigroestriada proyecta desde la sustancia negra del troncoencéfalo a los ganglios basales o estriados.
En la esquizofrenia no tratada, esta vía puede ser relativamente preservada. Sin embargo, las sustancias que bloquean los receptores de dopamina D2 en esta vía se reproducen trastornos de movimiento, como la enfermedad de Parkinson, que son provocados por la deficiencia de dopamina a este nivel. Cuando la dopamina se encuentra en exceso en esta vía, se producen movimientos hipercinéticos, como lo son los tics o las discinesias. La vía tuberoinfundibular está constituida por las neuronas que proyectan desde el hipotálamo a la hipófisis anterior mediando funciones neuroendocrinas. Regula la secreción de prolactina y la circulación sanguínea inhibiendo su liberación. En pacientes con esquizofrenia que no reciben tratamiento antipsicótico, se considera normal que esté en funcionamiento esta vía. En la versión más reciente de la hipótesis, se propone que la esquizofrenia se asociaría a una disregulación en la transmisión dopaminérgica. Por un lado, la hiperfunción dopaminérgica subcortical en las proyecciones mesolímbicas, que resultarían en la hiperestimulación de los receptores D2 con aparición de sintomatología positiva. Y por otro lado, una hipofunción en las proyecciones dopaminérgicas mesocorticales al córtex prefrontal, que resulta en la hipoestimulación de los receptores D1, con la consecuente sintomatología negativa, afectiva y cognitiva. Y bueno, aquí en esta imagen se muestran las vías dopaminérgicas que les mencionaba. En la depresión, las catecolaminas, como lo son norepinefrina y la dopamina, juegan un papel integral en la patofisiología subyacente al trastorno depresivo mayor, así como en la neurofisiología de un número elevado de los síntomas más debilitantes y con mayor prevalencia de la depresión. Bueno, el papel de la norepinefrina y la dopamina en la depresión se propuso por primera vez en los años 50, cuando se descubrió que la iproniazid, que es un agente antimicrobacteriano que también inhibe la monoaminoxidasa relacionada con el catabolismo de norepinefrina y dopamina y serotonina, poseía efectos antidepresivos en los pacientes con tuberculosis. Décadas después se confirmó que la norepinefrina y la dopamina juegan un papel crítico en la etiología de la depresión. Sin embargo, con la mayor utilización de inhibidores de la recaptación de la serotonina en los tratamientos antidepresivos, en años recientes su importancia ha sido eclipsada con mayor énfasis en la serotonina. Existe evidencia de que niveles anormales de la serotonina, norepinefrina y dopamina podrían ser importantes en la fisiopatología de la depresión. La dopamina es principalmente un neurotransmisor inhibitorio. Este neurotransmisor en las vías mesocortical y mesolímbica participa en el mantenimiento del estado alerta y está involucrada en la función motriz. La hipótesis de las monoaminas en la depresión propone que la depresión es causada por un déficit funcional de las monoaminas noradrenalina y serotonina en sitios clave del cerebro, mientras que la manía es causada por el exceso funcional de estas. El papel de la dopamina en la depresión se ha obtenido a través de los bajos niveles de dopamina o niveles de dopamina metabolito y el bajo nivel de transportador o densidad de dopamina en depresión. Algunos estudios sugieren que no solo la depresión podría estar unida a niveles anómalamente bajos de dopamina, sino que el grado de depresión está inversamente ligado a los niveles centrales de dopamina. Los estudios del transportador de dopamina muestran que los pacientes depresivos tienen una menor densidad de transportador de dopamina en áreas cerebrales específicas.
y la reducción de la actividad dopaminérgica se ha asociado con la anedonia, con menor motivación, incentiva y pérdida de interés en la depresión. Las vías mesocorticolímbicas de la dopamina, en particular el núcleo accumbens, pueden ser fuentes reguladoras fundamentales de placer. El estriato ventral y el córtex prefrontal parecen ser regiones dopaminérgicas importantes relacionadas con la motivación y el afecto, por lo que si hay una disfunción del sistema mesocorticolímbico de la dopamina, esta podría agravar los síntomas de la anedonia, la apatía y la pérdida de interés. Y por último, otro de los trastornos o enfermedades relacionados es el déficit de atención e hiperactividad. Desde los años 70 se propuso una teoría bioquímica del déficit de atención e hiperactividad basada en la hipótesis de las catecolaminas, que destaca el papel fundamental de la dopamina y la norepinefrina. Castellanos propuso la teoría unitaria de la dopamina de déficit de atención e hiperactividad basada en la existencia de anormalidades en dos regiones dopaminérgicas. Una es la hipoactivación de las regiones corticales que produce déficit cognitivo y la otra es una sobreactividad en regiones subcorticales, es decir, en el núcleo caudado, que causa un exceso motor. Después se modificó la teoría noradrenérgica del déficit de atención e hiperactividad y se propuso que pueden existir diferentes anormalidades en dos regiones noradrenérgicas. Una es la hipoactividad cortical, que deriva a un déficit primario de atención y sobreactividad en los sistemas subcorticales que resulta en una sobrealerta. Bueno, eso es todo. Gracias.